Dios les bendiga, hermanos. Feliz noche. Gloria a nuestro Dios porque nos ha permitido poder tener esta mini vigilia, así se le puede llamar, para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que, hermanos, sean bienvenidos los hermanos que están aquí de diferentes iglesias. ¿Cuántas iglesias hay? Aproximadamente, hermanos, ¿cuántas iglesias hay aquí presentes? ¿Alguien me puede decir? 4 o 5 iglesias. Así que, hermanos, quiero presentarme para los hermanos que no me conocen. Mi nombre es Rafael Díaz, soy originario de Tecoluca, San Vicente. ¿Cuántos conocen ese lugar? Soy miembro de la Iglesia Adventista de la Esperanza, porque está la de Tecoluca, la central, pero yo me congrego en la Iglesia La Esperanza Tecoluca. Tengo un ministerio que se llama Apología Adventista, donde subo videos en YouTube. El canal se llama Apología Adventista, donde subimos material sólido y profundo sobre profecía, doctrina y apología. Así que, hermanos, estamos aquí con el propósito de exaltar la palabra de Dios. Esperamos que este estudio sea de bendición para todos ustedes, hermanos, y podamos crecer en conocimiento tanto intelectual como espiritual. Así que, hermanos, vamos a orar. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites poder reunirnos con mis hermanos para poder estudiar tu palabra. Bendice, Señor, este manjar celestial que vamos a saborear en esta ocasión. Que este mensaje pueda ser de edificación para nuestra vida espiritual. Bendice a todas las personas que se han hecho presentes. Bendice a las visitas. Bendice a los hermanos de diferentes iglesias. Que este estudio de tu palabra sea de bendición para nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a tener una clase de profecía sólida. Vamos a profundizar en la Biblia, hermanos. Quiero en este estudio que hagamos un análisis profundo de la sexta plaga. Vamos a hacer un análisis exegético y profundo sobre lo que significa la sexta plaga. Vamos a tener una clase teológica, así que, hermanos, quiero que se concentren. Esto no es un sermón, es una clase. Yo doy clases de Biblia, así que quiero que se concentren, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a estudiar la Biblia a profundidad. ¿Saben que Cristo dijo eso? Escudriñen la Escritura. No dijo que la leyéramos. Muchas personas la leen, pero no la saben discernir, no la entienden. En esta ocasión vamos a profundizar en la Biblia, vamos a escudriñarla, especialmente las profecías de Apocalipsis. En Apocalipsis 16:12 se presenta la sexta plaga. Las plagas, hermanos, caen después del cierre de la puerta de la gracia. La evidencia que el cierre de la puerta de la gracia terminó es que las plagas empiezan a caer. Esa va a ser la evidencia que el tiempo de gracia se terminó, la caída de las plagas. Y la sexta plaga dice lo siguiente, Apocalipsis 16:12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que tuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Vamos a investigar en este estudio qué representa el río Éufrates en profecía, qué significa el secamiento del río Éufrates y qué significa que está preparado el camino para los reyes del oriente. ¿Quiénes son los reyes del oriente? Ahora, vamos a hacer un análisis profundo de este versículo. Y quiero decirles, hermanos, que los adventistas del séptimo día tenemos un método peculiar y distintivo para estudiar las profecías. ¿Cuál es ese método? Es que dejamos que la misma Biblia sea su propio intérprete. No somos como los protestantes dominicales, que ellos agarran un versículo y lo interpretan a su manera. Nosotros los adventistas tenemos un método distintivo y peculiar
que no nos permite que nos hagamos equivocaciones o cometamos errores de interpretación profética. Y es que dejamos que la misma Biblia sea su propio intérprete. ¿Qué significa eso? Que un texto nos ayude a explicar a otro texto, sin necesidad que nosotros le metamos ideas preconcebidas o conceptos humanos al texto bíblico. Esto vamos a hacer en este estudio para identificar lo que significa la sexta plaga. ¿Qué es el río Éufrates? ¿Qué significa el secamiento del río Éufrates? ¿Y qué significa que el camino está preparado para los reyes del Oriente? ¿Quiénes son los reyes del Oriente? Saben de que las iglesias protestantes que tienen el método de interpretación profética futurista sostienen de que esto es literal. Los reyes del Oriente son las invasiones del Oriente que van a guerrear contra Israel en el monte de Megiddo, en el monte de Carmelo. Ellos creen de que este Éufrates es el río literal donde estaba sentada la gran Babilonia del Antiguo Testamento. O sea que el método de interpretación profética que usan las iglesias protestantes es futurista. Hoy en la mañana hablamos de que ese método, ¿de dónde proviene? Es un método que lo copiaron ¿de dónde? De los jesuitas de Roma, especialmente de Francisco Rivera. Todo un sistema de método profético literal, todo es literal. Un Armagedón literal en el monte de Megiddo, un Éufrates literal, una marca de la bestia literal, un anticristo literal, un templo literal, un trono literal. O sea, todo es literal para el método de interpretación profética futurista. Pero nosotros no somos futuristas ni preteristas. Nosotros saben cómo somos. Nosotros somos historicistas. Y saben de que en el planeta Tierra, la única iglesia protestante, si pudiésemos usar ese término, la única iglesia protestante que usa el método historicista, la que ha quedado y que mantiene los principios de la reforma protestante, somos los adventistas del séptimo día. Saben de que los reformadores eran historicistas. Juan Wycliffe, Jerónimo, Martín Lutero, Juan Calvino, todos señalaban al papado como el anticristo y la ramera de Apocalipsis, porque conocían el método de interpretación historicista. Con la entrada del jesuitismo y de la contrarreforma, las iglesias protestantes absorbieron un sistema de método de interpretación profética futurista. Tremendo, hermanos. Entonces nosotros somos los únicos historicistas. ¿Qué es el historicismo? El historicismo enseña de que las profecías empiezan a cumplirse desde el momento que se le dan al profeta y corren en el transcurso de la historia como un río y desembocan con los eventos escatológicos como son la venida de Cristo, el milenio y profecías que están después de la segunda venida de Cristo. Eso es historicismo, es como un río que vemos donde inicia y donde termina. Eso es el historicismo. Y eso vamos a hacer en este estudio. Vamos a usar el método de interpretación historicista y al mismo tiempo vamos a dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Quiero, hermanos, que no se vayan a dormir porque esta es una clase. Este estudio que vamos a tener aquí es posible que no lo haya escuchado en algún otro lugar. Así que aprecie estas gemas que vamos a estudiar en esta ocasión. Es un tesoro lo que vamos a estudiar. Hermanos, ¿qué ciudad en el Antiguo Testamento estaba situada en un río? Babilonia. Noten que en Apocalipsis 17, versículo 1, se habla de una Babilonia. Noten cómo dice. Apocalipsis 17, 1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. Dice que es uno de los 7 ángeles. ¿Cuál ángel tiene que ser? Tiene que ser el sexto. Porque el sexto ángel derrama su copa ¿sobre qué? El río Éufrates. ¿Están conmigo, hermanos? Vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré que la sentencia contra la gran ramera. Y noten esta ramera, ¿sobre qué está sentada? Sobre muchas aguas. Esta ramera, el poder que tiene, cavila en que está sentada sobre muchas aguas. Yo les hice una pregunta. ¿Qué ciudad en el Antiguo Testamento estaba situada sobre un río, sobre agua?
Noten lo que dice Esteban, Hechos capítulo 7. Dice lo siguiente, versículo 1 y 2. El sumo sacerdote dijo entonces, y esto es así, Esteban dijo: hermanos y padre, este mensaje Esteban se lo está predicando a los fariseos apóstatas. Y noten cómo inicia Esteban su sermón. Hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, antes que viniese a Harán. ¿Dónde vivía Abraham? En Mesopotamia. ¿Saben qué es Mesopotamia? Busqué en el diccionario griego y hebreo qué significa la palabra Mesopotamia, y es una palabra compuesta. Meso y pótamos. ¿Saben qué significa? Significa, traducido al español, significa entre dos ríos. ¿Qué ciudad estaba situada en medio de dos ríos? Era Babilonia, el río Éufrates y el río Tigris. Esto lo vemos hasta en la escuela, en la cultura. La ciudad que estaba situada entre dos ríos era Babilonia. Y saben, hermanos, geográficamente, ¿dónde estaba Babilonia? ¿Saben dónde? ¿Quieren saber? En Irak. ¿Saben de que Saddam Hussein, saben quién es Saddam Hussein? Tenía ya 5,000 ladrillos para volver a reconstruir Babilonia. Saddam Hussein estaba desafiando a Dios, cuando Dios había dicho que esa ciudad que jamás sería que reconstruida y habitada, sino que iban a morar chacales, dice el profeta Isaías. Y Saddam Hussein quería desafiar a Dios, estaba desafiándolo. Y de Dios nadie se burla, hermanos, a Dios nadie lo puede desafiar. El que se mete con Dios se va a dar en la torre, ¿sí? Pero Abraham vivía en Mesopotamia, otro nombre dado a Babilonia o Ur de los Caldeos. O sea que Abraham, ¿dónde vivía? En Babilonia. De Babilonia fue llamado Abraham. Interesante, hermano. Pero vemos que Apocalipsis dice que la Babilonia de Apocalipsis está, ¿el qué? Sentada sobre muchas aguas. Y esta Babilonia, ¿cómo se llama? El Apocalipsis 17, el versículo 5, nos dice que el nombre de esta ramera se llama Babilonia, la grande, la madre ¿de qué? De las rameras. Según la profecía, Babilonia, la Babilonia mística y apocalíptica, también está sentada sobre muchas aguas. Y quiero que agarren esta información. Para entender este simbolismo apocalíptico, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete. Vamos a ver una historia tipológica que nos va a ayudar a entender qué es el río Éufrates, qué es el secamiento del río Éufrates y quiénes son los reyes del oriente. Vamos a ver la caída de la antigua Babilonia, cómo fue la caída de la Babilonia de Nabucodonosor. ¿Saben algo interesante, hermanos? El libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias al Antiguo Testamento. Y esto lo desconocen los protestantes. Los protestantes desconocen, saben de que por eso es que hay unas grandes interpretaciones erradas del protestantismo a la hora de interpretar las profecías de Apocalipsis. Yo he oído unas grandes blasfemias que dicen los predicadores protestantes cuando se meten en Apocalipsis, porque ellos no conocen este principio, que la Biblia es su propio intérprete y que todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran en el Apocalipsis. O sea, el libro de Apocalipsis está saturado de símbolos y referencias que vienen del Antiguo Testamento y especialmente el santuario. Y en noviembre, Dios lo permite, hermanos, vamos a tener un seminario profético sobre Apocalipsis y Daniel conectado con el santuario. Porque la clave para entender las profecías de Daniel y Apocalipsis es el santuario.
Y este conocimiento solamente lo tiene la iglesia adventista, y lo decimos con convicción. Por eso es que las iglesias protestantes, cuando vienen a conocer el mensaje adventista, se quedan impactados. Ya ni sienten sabor a ir a escuchar sus predicadores en sus púlpitos, porque nosotros los adventistas tenemos un mensaje sólido y profundo, que se quedan impactados. Para conocer lo que significa la sexta plaga, vamos a ir a la historia tipológica de la caída de Babilonia, la Babilonia de Nabucodonosor. La profecía decía, hermanos, había una profecía de que el pueblo de Israel en Babilonia iba a estar cautivo, ¿cuántos años? 70 años. Esto lo dice Jeremías 25, versículo 11 al 12. El pueblo de Dios iba a ser llevado cautivo a Babilonia. Y noten cómo dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Pero esto iba a ser después de los 70 años. Dios iba a libertar a su pueblo, que iba a estar cautivo en Babilonia. Y quiero, hermanos, que no se vayan a perder en el hilo, porque todos estos elementos que encontramos en esta profecía literal y tipológica nos van a ayudar a entender el símbolo apocalíptico, porque la historia es una tipología que termina y culmina con el libro de Apocalipsis. ¿Está conmigo? El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia 70 años. Después de 70 años, Dios iba a libertar a su pueblo e iba a destruir a los caldeos. ¿Qué método usó Dios para libertar a su pueblo de Babilonia? Porque la profecía tenía que cumplirse. Después de 70 años yo castigaré al rey de Babilonia. La profecía tenía que cumplirse al pie de la letra. ¿Qué método usó Dios para libertar a su pueblo que estaba cautivo en Babilonia? Y recuerden, hermanos, que el secreto y el poder de la antigua Babilonia no cavilaba en sus armas ni en su ejército. ¿Saben en qué estaba el poder? En el río Éufrates. ¿Saben qué dicen los historiadores hablando del río Éufrates? Que pasaba en medio de la ciudad de Babilonia. Aparte que la ciudad de Babilonia tenía un gran muro gigantesco, que dice Heródoto y Jenofonto que podían caber 5 carretas de lado, de tan ancho que era el muro. Pero el secreto de Babilonia, el poder del secreto de Babilonia cavilaba en el río. El río servía de protección y de sistema de riego en Babilonia. O sea que los babilonios podían estar encerrados un año y no se preocupaban por comida, porque producían su propia comida, porque el río pasaba en medio de Babilonia. O sea que Babilonia estaba confiada por las aguas. El poder estaba en el Éufrates. Aparte que la ciudad de Babilonia tenía solamente una puerta, y esa puerta tenía unas grandes rejas de hierro que se incrustaban hasta el fondo de la tierra del río. Así que los enemigos no podían entrar a Babilonia porque el río era muy enorme. Aparte que solamente había una sola puerta. Así que los enemigos podían rodear a la Babilonia y podían aburrirse de tanto esperar de que abrían la puerta, y no se preocupaban porque estaban tranquilos adentro de la ciudad. Babilonia, el secreto de Babilonia estaba en el río. Pero Dios había dicho que Babilonia tenía que caer después de los 70 años. ¿Qué método usó Dios? Porque este método nos va a ayudar a entender la profecía apocalíptica. ¿Qué método usó Dios para destruir y conquistar la antigua Babilonia? Sencillo. Usó a un rey pagano llamado Ciro. Oigan, hermano, yo me quedé impactado cómo es el poder soberano de Dios, que puede usar aún hasta un gobernador pagano para destruir a otro impío. Eso se llama soberanía de Dios. Dios usó a Ciro, un rey pagano persa, para destruir y conquistar a Babilonia.
Esta profecía estaba en Isaías, capítulo 44, versículos 26 al 28. Dice lo siguiente, hablando de Ciro: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén será habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades secaos, y tus ríos haré secar. Noten que Dios había profetizado que Jerusalén iba a ser reedificada, pero que en esta profecía dice que dice a las profundidades secaos y a tus ríos haré secar. Y noten a quién iba a usar Dios para derribar a Babilonia, que dice de Ciro: es mi pastor. Noten qué extraño, Dios le dice a Ciro: mi pastor. Aquí vemos algo extraño, porque según los evangelios, ¿quién es el pastor? Cristo. Pero aquí Dios le está aplicando el título de pastor a Ciro, un rey persa, que dice a Ciro: mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén será edificada y el templo será fundado. Dios está profetizando aquí a través de Isaías que Ciro iba a secar el río de Babilonia, el Éufrates. Y Ciro era el pastor de Dios. Ciro, mi pastor. Y noten que el versículo 1 del capítulo 45, Isaías 45:1 dice: así dice Jehová a su ungido. En el hebreo es Mesías, el Cristo. Noten cómo Dios le está diciendo aquí a Ciro: el Mesías. Algo extraño. ¿Cómo es que Dios le está diciendo a un gobernador persa: mi ungido, el Mesías? ¿Notaron? Y dice aquí lo siguiente, que dice Jehová su ungido a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. O sea que Ciro iba a secar los ríos e iba a abrir las puertas que estaban cerradas. ¿De qué río y de cuál puerta estaba hablando aquí Dios? Las puertas y el río de Babilonia. ¿Saben, hermanos, qué hizo Ciro con su ejército? Dice el espíritu de profecía que Ciro leyó esta profecía, dice ahí referente a él. Él estaba leyendo esto. Y esto fue escrito hace 100 años antes de que naciera Ciro. Antes de que naciera Ciro, Dios ya había profetizado que él iba a usarlo para secar el río Éufrates y abrir las puertas de Babilonia. Y Ciro, cuando leyó esta profecía, noten que leer una profecía que se refiere a nosotros mismos, ¿creen ustedes de que eso no es una gran alegría? Que estaba profetizado hasta con nombre, Ciro. 100 años antes de que naciera Ciro, Dios lo había profetizado a través de Isaías, que Dios lo iba a usar para conquistar a Babilonia y secar los ríos y abrir la puerta. ¿Saben, hermanos, qué dicen los historiadores griegos? De que Ciro con su ejército, en una noche, cuando el rey Belsasar, y eso lo dice Daniel 5, estaban tomando y adorando a sus dioses en Babilonia, se le olvidó cerrar la puerta. Noten, hermano, a cada impío le va a llegar su hora, tarde o temprano. Los que hacen maldad, tarde o temprano les va a llegar ¿qué? Su hora. Y téngalo por seguro. Estaban bebiendo, estaban borrachos. Eso lo dice Daniel capítulo 5. Y se les olvidó cerrar la puerta. ¿Y saben qué es lo que hizo Ciro? Eso lo comprueba la historia. Ciro con su ejército desviaron el cauce del río Éufrates, bajó el río y como la puerta estaba abierta, entraron y conquistaron Babilonia sin luchar. Dios les entregó a Babilonia en una bandeja de plata a Ciro. Ciro secó el cauce
del río Éufrates y entró y conquistó Babilonia. Esto está plasmado en las profecías de Apocalipsis y de la historia también. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista sobre Isaías 45:1. Quiero que no se vayan a perder estos elementos que estamos estudiando, hermano. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista. Dice: el historiador griego Heródoto relata que la noche cuando Ciro tomó la ciudad de Babilonia, las puertas de la ciudad a lo largo del Éufrates no estaban cerradas. Y dice: se estaba realizando una fiesta y se había permitido que la gente cruzara libremente. O sea que estaban todos borrachos y la puerta estaba ¿qué? Abierta. Estaban todos teniendo una orgía. Belsasar había mandado a traer los vasos del templo de Jerusalén y estaban bebiendo vino para adorar a sus dioses. En esa misma noche fue conquistada Babilonia y Dios libertó a su pueblo que estaba donde, cautivo en Babilonia. Pero ¿qué es lo que hizo Dios a través de Ciro? Secar el río Éufrates. ¿Están conmigo? Es interesante, hermanos, que Elena de White dice en el libro Profetas y Reyes, página 409, párrafo 1, dice: cuando el rey vio las palabras que habían predicho más de 100 años antes que él naciera, de manera que en Babilonia sería tomada, cuando leyó el mensaje que le dirigía el gobernante del universo, esto está en Isaías 45, versículo 5, 6, versículo 4 y 13, dice: yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa que desde el nacimiento del sol, noten estos datos interesantes, hermano, del nacimiento del sol, porque según la historia, Ciro venía del oriente, de donde sale el sol. Ciro, yo te ceñiré, decía la profecía, hablando de Ciro, 100 años antes de que naciera. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepas delante del nacimiento del sol y de donde se pone que no hay más que yo. Cuando tuve delante de los ojos la declaración del Dios eterno, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, púsete sobrenombre, aunque no me conociste. Y dice la sierva del Señor: cuando leyó el registro inspirado, yo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltaré mis cautivos, no por precio ni por dones. O sea que Dios iba a libertar a su pueblo que estaba cautivo en Babilonia, e iba a usar ¿a quién? A Ciro, para sacar a su pueblo que estaba ¿dónde? En Babilonia. Ahora, aquí viene lo interesante, hermanos, que nos ayuda a entender la profecía apocalíptica. El Éufrates en profecía no es literal, sino que es simbólico, porque Babilonia ya no existe, fue destruida por Ciro y los medos y los persas. Babilonia ya no es una ciudad literal, porque ahora solamente son ruinas. Es imposible tomar estos elementos literales. Esto estamos hablando de profecía simbólica. Babilonia, ¿a quién representa en las profecías de Apocalipsis? Representa a sistemas, especialmente a qué sistema: el sistema católico romano y sus hijas, el protestantismo apóstata. El poder de Babilonia espiritual también cavila en las aguas, así como la Babilonia de Nabucodonosor, que el secreto de su poder estaba ¿qué? En el río Éufrates. Según la profecía, la Babilonia de Apocalipsis, ¿dónde está sentada? Sobre muchas aguas. ¿Qué simboliza las aguas en profecía? Apocalipsis 17, versículo 15 dice lo siguiente: me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblo, muchedumbre, naciones ¿qué? Y lenguas. El secreto del poder de la Babilonia apocalíptica, ¿dónde cavila? En la muchedumbre que son las aguas. Hermanos, ¿de qué manera la Babilonia de Apocalipsis o la ramera controla a las muchedumbres?
Apocalipsis 17, 1 al 3 dice que les da de beber vino de su fornicación. O sea que la Babilonia de Apocalipsis, para tener a las masas y a las muchedumbres controladas, que son las aguas, lo hace a través de su vino embriagante, que son sus falsas doctrinas. ¿Están conmigo? Babilonia tiene su poder porque las aguas protegen a esta Babilonia. En donde no existe una iglesia católica romana, en todo el planeta Tierra hay católicos romanos. Hermanos, según la profecía, a esta Babilonia de Apocalipsis también tiene apoyo de los reyes de la tierra, porque fornica con los reyes de la tierra. Significa que es un sistema que tiene apoyo político y religioso, no solamente de la muchedumbre, sino también ¿qué? Un apoyo político y religioso. Está confiada porque está sentada sobre muchas aguas. El poder de Babilonia espiritual cavila en las aguas, que este sistema las tiene controladas a través de su vino ponzoñoso. Pero ¿saben algo interesante? Según la profecía, ese río Éufrates de Babilonia también tiene que secarse. ¿Cómo se va a secar? Las aguas protegían a la Babilonia de Nabucodonosor. Pero viene un momento en la historia donde las aguas se van a secar. ¿De qué manera? La profecía dice que todo el poder político y religioso que apoya a la Babilonia de Apocalipsis se le va a retirar a este sistema. ¿A dónde dice eso? Apocalipsis 17, versículos 16 al 17. O sea que el secamiento del río Éufrates representa que a la Iglesia Católica, todos estos poderes políticos y religiosos que la apoyan para gobernar el mundo, va a haber un momento que ese poder se le va a retirar. Noten como dice Apocalipsis 17, versículos 16 al 17. Los 10 cuernos que has visto en la bestia. Los 10 cuernos representan ya no 10 naciones de Europa, sino que los 10 cuernos representan todos los reyes de la tierra, todos los magnates de la tierra. Sí. Los 10 cuernos que has visto en la bestia, estos aborrecerán ¿qué? Pero según el versículo 1 al 3, ¿qué dice? Que fornican. Están fornicando con la ramera. Están metiéndose en alianzas ilícitas. Hay una coalición, hay una amalgama de iglesia y Estado. La expresión fornicar representa que es una iglesia, es un sistema que se mete en la política. Fornica con los reyes de la tierra y los embriaga también con su vino. Pero según la profecía, estos 10 cuernos aborrecerán ¿qué? A la ramera. O sea que se le va a quitar el apoyo político y religioso. Aborrecerán a la ramera y la dejarán ¿qué? Desolada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. El secamiento del río Éufrates representa que a este sistema se le va a apartar el apoyo político y religioso. ¿Saben qué significa esto, hermano? Que al final de la historia, estas gentes, estas aguas que apoyan este sistema, van a lanzarse con sus líderes y los van a matar cuando vean que han sido engañados ya demasiado tarde. Las muchedumbres, cuando vean de que están perdidos porque fueron engañados por sus líderes, pastores y sacerdotes católicos, esas mismas armas que iban a ser para los hijos de Dios, ahora se lanzan contra los líderes religiosos, contra los pastores y contra los sacerdotes que engañaron a la gente diciéndole que la ley de Dios había quedado abolida. El apoyo político y religioso se le aparta al catolicismo romano. Ese es el secamiento del río Éufrates, porque las aguas representan la muchedumbre de naciones y lenguas, y los reyes de la tierra con los que fornica la ramera. El secamiento del río Éufrates representa que a este sistema se le aparta el poder político y religioso y quedará desolada y desnuda. Las aguas ahora se lanzan contra este sistema para matar a los líderes que engañaron a estas muchedumbres. Tremendo, hermano. Ahora, pero según la profecía, dice
que Dios tiene que sacar también a su pueblo que está en Babilonia. ¿Será que también Dios tiene un pueblo en Babilonia y tiene que sacarlo al final de la historia a través del secamiento del río Éufrates? Sí. Noten cómo dice Apocalipsis 18, versículos 4 y 5. Dios también tiene un pueblo cautivo en Babilonia. En la Babilonia de Apocalipsis, que representa al catolicismo romano y al protestantismo apóstata, Dios tiene pueblo allí. ¿Saben, hermanos, dónde está la mayoría del pueblo de Dios que se van a salvar? La mayoría están en la iglesia católica y en las iglesias protestantes. Allí está la mayoría. Significa que la minoría, ¿dónde están los que se van a salvar? Aquí. Tremendo, hermano. Dice el NSY que los que se van a salvar es poquísimo. Los que se van a salvar de la iglesia adventista. La mayoría de los que se van a salvar y van a venir a ocupar nuestros puestos y nuestras sillas y nuestro lugar y tomar nuestra corona, van a ser los que salgan de Babilonia. Noten como dice Apocalipsis 18, versículo 4 y 5, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. ¿Hay pueblo cautivo en Babilonia espiritual también? ¿Que Dios tiene que sacarla? ¿Dios tiene que sacar el río Éufrates también? ¿Tiene que sacar a su pueblo? ¿Hay pueblo de Dios en Babilonia? Sí. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Cuándo es que los pecados de Babilonia habrán llegado hasta el cielo? Cuando se invalide por completo la ley de Dios y se decrete la ley dominical. La copa de Babilonia habrá llegado hasta su final, habrá vaciado la maldad. Los pecados de Babilonia habrán llegado hasta el cielo. Va a ser cuando se invalide por completo la ley de Dios y se decrete el descanso dominical. Pero Dios dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. La mayoría del pueblo de Dios está en Babilonia, catolicismo romano y protestantismo apóstata. Y explico, hermano. Por eso es que nosotros, cuando hablamos de la bestia, del cuerno pequeño, de la ramera de Babilonia, aclaramos a nuestros hermanos y amigos que nosotros no estamos criticando a las personas, ni estamos hablando mal de las personas en sí. Estamos hablando de los sistemas apóstatas de falsa religión, porque sabemos de que Dios tiene pueblo de Dios en Babilonia y que Dios lo va a sacar tarde o temprano. En estos sistemas hay gente que son fieles a Dios a pesar de la luz que han recibido, ignorantemente, pero son fieles a Dios y viven mejor que los adventistas del séptimo día, dice Elena de White. Y se lo voy a leer la cita para que no se vayan a caer de su banca. Agárrense fuerte. Agárrense de la silla con la correa. Mensajes selectos, tomo 3, página 441, párrafo 3 dice: habrá muchos que saldrán de las filas del mundo. ¿Cuándo? ¿Cuál va a ser el último llamado que va a llamar a los obreros de la hora undécima? El fuerte ¿qué? Pregón de Apocalipsis 18. El fuerte pregón es la última piedra, la última roca que cabe en el Éufrates y hunde a Babilonia. El mensaje del tercer ángel. Y noten cómo dice: habrá muchos que saldrán de las filas del mundo y de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que ahora han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Por esta razón los obreros de la hora undécima recibirán un denario. Estos verán la aproximación de la batalla y darán a la trompeta un sonido cierto. ¿Qué significa esto? Que la gente que salga de Babilonia también van a ¿qué? A desenmascarar ¿a quién? A Babilonia. Tremendo, hermano. Mire cómo trabaja Dios, hermanos. El poder de Dios como es. Esa gente que anda adorando ídolos en estas fiestas paganas y diabólicas, tarde o temprano van a salir y van a predicar este mensaje que nosotros estamos predicando. Aunque usted no lo crea, así trabaja Dios. Por eso es que dice Elena de White que no debemos de burlarlos con la gente que anda allí siguiendo esos grandes bultos de palo. No hay que burlarlos de ellos, porque mucha de esa gente va a salir de estos sistemas y va a proclamar estas verdades y van a desenmascarar a Babilonia sin miedo. Los pecados funestos y espantosos serán denunciados y desenmascarados.
la gente que salga de Babilonia. Por eso es que Dios necesita que se seque el río Éufrates, y es el fuerte pregón, el mensaje del tercer ángel que va a hundir a Babilonia y va a llamar a sus hijos a que salgan de estos sistemas. Y dice lo siguiente: cuando la crisis esté sobre nosotros, cuando venga el tiempo de la calamidad, ellos avanzarán para ocupar la vanguardia, se ceñirán la armadura completa de Dios y exaltarán la ley de Dios. ¿Quiénes van a hacer esto? Los que salgan de ¿dónde? De Babilonia, porque Dios tiene pueblo en Babilonia. Y sigue diciendo la siguiente cita, Mensajes Selectos, tomo 3, página 441, párrafo 1, dice: Dios tiene hijos de ellos, muchos de ellos en las iglesias protestantes y un gran número en las iglesias católicas, que están más listos para obedecer la luz y hacer lo mejor que ellos saben que una gran cantidad de adventistas que guardan el sábado pero que no andan en la luz. ¡Qué vergüenza, hermano! Esta es una gran pedrada y una gran cachetada para los adventistas. Hay gente en la iglesia católica que vive mejor que un adventista. ¡Qué vergüenza, hermano! Y saben, hermanos, que nosotros vamos a recibir mayor condenación. Y aquel siervo fiel que, conociendo la voluntad de su Señor y no se preparó, recibirá que muchos azoten. Tremendo, hermano. Cuanto más luz recibimos, vamos a recibir ¿qué? Mayor condenación. Viven mejor que los adventistas, pero que no andan en la luz. El Señor hará que el mensaje de luz sea proclamado, que los protestantes sean amonestados y despertados al verdadero estado de cosas y a considerar el valor del privilegio de la libertad religiosa del cual ha gozado por mucho tiempo. Esto va a cumplirse al pie de la letra. Dios sacará a sus hijos de Babilonia tarde o temprano y usará el mensaje del tercer ángel, el fuerte pregón. Eso va a hundir a Babilonia. Esa es la gran piedra que cae sobre el río Éufrates y hunde a Babilonia. Tremendo. Pero ¿para qué es necesario que se seque Babilonia y se seque el río Éufrates? Para que el camino esté preparado. ¿Para qué? Para los reyes del oriente. Saben que yo he platicado con protestantes y saben que es lo que dice. Esto de los reyes del oriente son los chinos y los rusos que van a pelear contra Israel en el valle de Megiddo. Y van a haber 200 caballos, 200 millones de caballos en el monte de Megiddo. Eso es imposible. Ni en el mundo hay 200 caballos, 200 millones de caballos. Esto es simbólico, en contraste con los 144,000, que es otro tema que vamos a ver en otra ocasión, hermano. 144,000. Porque esto es un tema hila con otro. ¿Qué son los reyes del oriente? Quiero que hagan esta información, hermano. ¿De dónde venía Ciro? Del nacimiento del sol, del oriente. ¿Y cómo se llamaba Ciro? Mi pastor, mi ungido. ¿Quién es mi pastor y mi ungido en los evangelios? Cristo. Saben, hermanos, cuando Cristo viene por segunda vez, ¿de qué lado viene? ¿De qué lado viene? Del oriente también. Del oriente. Los puntos cardinales tienen significado en la profecía. Yo tengo en mi canal un tema donde hablo de los puntos cardinales y se habla la caída del rey del sur, pero poderoso tema que voy a dar a una iglesia de hora y media, pero los hermanos sintieron como que habían sido 15 minutos porque los puse que estudiaran la Biblia. Los puntos cardinales tienen significado en profecía. El sur y el oeste son lugares de tiniebla. Aún en el plano cartesiano son puntos negativos. Los que han ido a la escuela saben eso, que es el plano cartesiano. Los lugares de luz son norte y oriente, oeste. Este, no oeste. Oeste es lo contrario de este. Y se lo voy a comprobar, hermanos, bíblicamente. Que Cristo, cuando viene por segunda vez, no viene del sur, porque el sur es símbolo de ateísmo. El sur. Por eso es que a Egipto se le conocía como el rey del sur. El ateísmo, que en Apocalipsis 11 se le simboliza a la Revolución Francesa
como el rey del sur, el sur, Sodoma y Egipto, porque el ateísmo oficialmente plasmado en la Constitución política se originó en la Revolución Francesa por decreto legislativo. O sea, vemos aquí que Cristo, cuando viene por segunda vez, viene del oriente. No puede venir del sur, porque el sur es lugar de tiniebla. Por eso es que el candelabro en el santuario fue puesto al sur del santuario, en el lugar santo, porque el sur es lugar de tinieblas en el santuario. ¿Están conmigo? En la profecía, el sur es símbolo de tiniebla. Por eso es que a Egipto se le simbolizaba como el rey del sur. Pero quiero que agarren esta información. En Daniel 11, 40 al 45 dice que hay algo que al rey del norte lo espanta. Noticias que vienen ¿de dónde? Del oriente. Ese es el mensaje del tercer ángel, que espantan al papado y se levanta para matar y destruir a muchos. Esto es cuando se da el decreto de muerte a medianoche, según el conflicto de los siglos. Pero es interesante que según la profecía, Cristo, cuando viene por segunda vez, también viene del oriente, de donde sale el sol, como también pasó con Ciro. ¿Saben, hermanos? Y antes de leer los textos, quiero darles una información. La Biblia, hermanos, tiene un grande misterio. Yo me lleno de impacto cuando descubro cosas misteriosas en la Biblia. ¿Saben de que Cristo, cuando vino por primera vez como bebé, saben de dónde entró también? ¿Sabían ustedes eso? También vino por el oriente. Cristo no podía venir del lado del sur, venía del oriente, donde hay luz, porque Él es Dios de luz, el que habita en la luz inaccesible. Se lo voy a demostrar. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Tienen la Biblia ahí? Noten cómo dice Mateo 24, versículo 27. Los reyes del oriente son Cristo y sus ángeles. No son los chinos y los rusos. Mateo 24, versículo 27 dice: porque como el relámpago que sale ¿de dónde? Del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será ¿qué? La venida del Hijo del Hombre. O sea, Cristo, cuando viene por segunda vez con sus ángeles, ¿de dónde viene? Igual que Ciro. Pero Cristo ya habrá secado el río Éufrates. Noten lo que dice Lucas 1:78. Cristo, cuando nació como bebé, también entró por el oriente. Lucas 1:78. ¿Cuántos sabían ustedes eso, hermano? Que Cristo entra a esta tierra por donde hay luz, por el oriente. Por eso es que a Cristo se le llama el sol de justicia. Lucas 1:78 dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. ¿Alguien tiene otra versión que diga diferente? ¿Qué es la aurora? ¿Qué es la aurora? Es cuando empieza a amanecer y empieza a salir el sol. ¿Y el ocaso? El atardecer. Ya vi que están pendientes, ya vi que estudien. Cuando Lucas dice que Cristo nos visitó de la aurora, significa que Cristo vino ¿de dónde? Del oriente. Entró por el oriente. Y cuando viene por segunda vez, ¿por dónde viene? También viene ¿de dónde? Del oriente. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, hermano, ¿qué significa para nosotros este mensaje? De que como adventistas del séptimo día debemos de vivir en armonía con este mensaje. Porque ya vimos de que puede ser que otro que venga de Babilonia nos quite nuestro lugar. Y saben, hermanos, descubriendo yo estos misterios de la Biblia, me he llegado a comprender algo interesante. De que cuando los ángeles caídos abandonaron su morada, ¿cuántos fueron los que abandonaron su morada? Según Apocalipsis 12, la tercera parte. O sea que el diablo se trajo un número. Se quedaron ahí en el cielo, ¿cuántas partes fieles? 2. Porque el diablo se trajo una tercera parte. Y saben, hermanos, ¿quiénes van a ocupar esos lugares o esas vacantes que los demonios abandonaron?
Los redimidos, dice Elena de Guay, los redimidos. O sea que no va a quedar un cupo vacío, todo se va a ocupar. ¿Han oído ustedes algún texto o lo han leído alguna vez donde dice, retén lo que tienes, para que ninguno venga y ¿qué? Tome tú? O sea que no va a quedar ninguna vacante. Si usted pierde ese lugar, hermano, va a venir otro y lo va a tomar. Porque se tiene que completar el número de los consiervos, dice la profecía. Hermanos, cuidemos nuestro puesto, porque Dios para cada uno de nosotros tiene una corona. El apóstol Pablo sabía perfectamente bien esto y dijo, he acabado la carrera. Por lo tanto, Dios me tiene que guardada una corona. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida. Hermanos, Dios nos bendiga y que la gloria sea por nuestro Dios y que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Dios los bendiga, hermanos.